Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Después de haber hecho un directo de bienvenida, esta tarde retomamos el contenido habitual del canal y en esta ocasión os traigo un vídeo de la serie de asesinos seriales, el cual fue la opción más votada en la encuesta que hice en la comunidad del canal, ¿no? En este caso vamos a hablar de Richard Ramírez, un asesino serial estadounidense, el cual actuó principalmente en la ciudad de Los Ángeles en la década de los 80. Ya veremos un poquito más adelante que es un asesino en serie muy especial que se sale de la norma. Para comenzar con el vídeo he preparado una pequeña ficha policial, se le puede llamar así, una ficha que también utilizaré en los próximos vídeos de esta serie, que nos va a servir para ver un poco más en perspectiva pues todo lo que hizo este hombre, ¿no? Su nombre completo era Richard Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como el Rondador Nocturno o también el Acechador Nocturno, en inglés The Night Stalker. De hecho, se dice que este fue el primer asesino en serie al que se le puso un sobrenombre o un alias, que es muy común en este tipo de asesinos, ¿no? Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, en Texas, Estados Unidos, y falleció el 7 de junio del 2013 en Green Bay, California. Ya hablaremos un poco más adelante también de su muerte. El número de muertes confirmadas que se le atribuyen es de 14, pero se piensa que muy probablemente pudo sobrepasar las 20 víctimas. Richard Ramírez, ya os digo que era bastante especial. La mayoría de estos asesinos en serie se congratulan de los crímenes que han cometido, pero en esta ocasión Richard nunca quiso colaborar con la policía y nunca quiso dar detalles de los crímenes que había cometido, ¿no? Por lo tanto, ya os digo que se piensa que el número de víctimas pudo ser superior a 14. Los cargos que se le imputaron fueron 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. La condena que se le dio, 19 penas de muerte. Vamos a pasar ahora a hablar de su infancia, que como en la mayoría de asesinos seriales, pues no fue fácil. Nació en una familia desestructurada y disfuncional. Su padre trabajaba de obrero, había sido policía y se dice que era un hombre sumamente violento que daba palizas a todos sus hijos y en especial a Richard, ¿no? Un dato también interesante que he encontrado es que durante su infancia Richard recibió 2 golpes muy fuertes en la cabeza. El primero de ellos, según se dice, fue un accidente doméstico y el segundo de ellos fue mientras jugaba en un columpio. A raíz de este segundo golpe, Richard comenzó a sufrir epilepsia, la cual le duró hasta su adolescencia. A la edad de 9 años, Richard comenzó a hacer pequeños robos y también comenzó a consumir diferentes drogas. Algo muy importante y a tener en cuenta es la relación que tuvo Richard con su primo Miguel. Su primo Miguel Ramírez había sido boina verde, había estado en la guerra de Vietnam y solía quedar con Richard cuando éste tenía 13 años y solían pasar las tardes fumando marihuana y su primo le contaba a Richard pues cómo había torturado, violado y asesinado a tantísimas mujeres vietnamitas. De hecho, tenía fotografías de guerra y le enseñó a Richard varias fotografías de mujeres completamente degolladas al lado de su primo. Y por supuesto que esta relación que tuvo con su primo marcó a Richard de por vida. De hecho, cuando Richard tenía 13 años, mientras se encontraba en casa de Miguel, pues vio como su primo Miguel comenzó a discutir muy fuertemente con la que era su esposa, hasta tal punto que al final su primo Miguel mató a la que era su esposa de un tiro en la cabeza. Todo esto mientras Richard estaba presente.
De hecho, Richard Ramírez, a los años, cuando ya había sido detenido y demás, cuenta que recuerda cómo la sangre de la que era la mujer de su primo, pues le cubrió todas sus ropas y su cuerpo, ¿no? Algo realmente muy impactante, ¿no? Richard, cuando ya era adolescente, llegó a conseguir un trabajo en un hotel, pero ya estaba comenzando a tener problemas mentales y se dice que en este hotel lo que hacía Richard era colarse en las habitaciones de los inquilinos para robar sus pertenencias y en una ocasión intentó violar a una mujer que se estaba hospedando en ese mismo hotel. Esta mujer tuvo la suerte de que su esposo llegó a tiempo a la habitación y de un golpe noqueó a Richard. Y esta pareja, curiosamente, decidió abandonar el hotel sin poner ninguna denuncia, ¿no? Entonces ya vemos que Richard tuvo la suerte de evitar una denuncia por violación ya en su adolescencia, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la época en la que Richard se estableció en Los Ángeles, que es cuando comenzó a realizar todos sus crímenes. Obviamente no tenía trabajo y su única ocupación en Los Ángeles era robar coches para sacar algo de dinero con el cual conseguir un lugar donde dormir o algo que llevarse a la boca, ¿no? Entonces, bueno, los crímenes de Richard comenzaron en el año 1984, cuando tenía 24 años. Y ahora os voy a explicar por qué este asesino en serie se trata de un asesino que se sale de la norma y un asesino muy especial. Como he comentado en algún otro vídeo de esta serie anteriormente, la mayoría de asesinos seriales se puede dividir en dos grupos. Por un lado estarían los asesinos organizados, que serían personas muy inteligentes, con un cociente intelectual bastante elevado, personas que pueden estar durante varios años preparando un asesinato y obviamente son individuos que no dejan ningún tipo de pista ni rastro en el lugar de los crímenes, ¿no? Por otro lado, tendríamos la vertiente contraria, digamos, los asesinos desorganizados, que normalmente son asesinos con un cociente intelectual reducido, personas con problemas mentales y personas que no consiguen controlar sus impulsos, y esto hace que dejen muchísimas pistas a la policía y, por supuesto, hace que sea mucho más fácil de capturar, ¿no? En este caso, Richard combinaba ambas facetas. Por eso mismo os digo que es un asesino que se salía de la norma. Esto llevó a la policía a tener muchísimos quebraderos de cabeza. Se piensa que Richard escogía a sus víctimas al azar, ya que no le importaba ni la raza, ni el sexo, ni la edad de sus víctimas. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero este hombre podría violar a una niña de 13 años como a una anciana de 68, ¿vale? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y aparte de esto, algo también poco habitual en este tipo de asesinos es lo que he comentado, combinaba ambas facetas de asesino organizado y desorganizado. En algunos crímenes, por ejemplo, podía estar durante días merodeando alguna de las casas que iba a atacar para, bueno, para ver quién vivía dentro, para ver cómo podía entrar más fácil y no dejaba ninguna pista en alguno de los crímenes, ¿no? Pero por el contrario, había otros casos en los que él mismo decía que el propio diablo se le metía dentro y no era capaz de controlar sus instintos y dejaba muchísimas pruebas. De hecho, en alguno de los crímenes, después de asesinar a la persona que matara, pues se quedaba en el domicilio a comer, solía hacer dibujos de pentagramas en las paredes, solía robar muchísimas cosas, en algunos casos también incluso solía dejar el arma del crimen en el propio lugar del asesinato,
con lo cual vemos que es un asesino que oscilaba entre las dos vertientes de asesino organizado y asesino desorganizado. Como he comentado, esto a la policía le llevó a muchísimos quebraderos de cabeza, ya que no sabían si se trataba del mismo criminal en estos casos o si eran dos asesinos distintos, ¿no? Yo creo que sin más dilación vamos a ver un poco el mapa de acción de este criminal. Ya os digo que principalmente actuó en la ciudad de Los Ángeles, aunque ya vamos a ver ahora que también hizo algún asesinato en una ciudad a muchos kilómetros de Los Ángeles, ¿no? Bueno, aquí os he ubicado los diferentes puntos donde Richard Ramírez asesinó a sus víctimas. Hay que decir que, bueno, Richard Ramírez no se dedicaba simplemente a asesinar, aparte de esto, como os he comentado al principio, pues hacía violaciones, hacía actos de sodomía, secuestros. De hecho, él mismo en algún caso dijo que había secuestrado a niños muy jóvenes de una edad entre los 10 años y lo que había hecho era llevarlos unos 200 o 300 kilómetros lejos de donde vivían estos niños simplemente para ver cómo sufrían. Ya os digo que en estos casos de estos secuestros que se los llevaba a tantos kilómetros de distancia, según dijo Richard, no tocaba a estos niños. No sabremos si es verdad o no, pero ya os digo que no se dedicaba exclusivamente a asesinar. Bueno, aquí tenemos una vista aérea de la ciudad de Los Ángeles y ya vemos que no actuaba siempre en la misma zona, ¿vale? Iba cambiando de zona. Esto también obviamente hacía a la policía tener muchas más dudas, le complicaba el trabajo muchísimo. Y bueno, tengo apuntados aquí los primeros 7 asesinatos que hizo unos cuantos más, pero bueno, vamos a verlos. El primero de ellos fue en junio de 1984. El asesinato fue en un apartamento en Glassell Park, sería esta zona de aquí, donde asesinó a Ginny Dinkow, de 79 años, la cual fue violada y apuñalada. El segundo de los asesinatos fue en marzo de 1985, en el 8510 de Village Lane, esta zona de aquí, donde asesinó a Daily Okazaki, de 34 años, la cual también fue violada y en esta ocasión la mató con un disparo de bala, ¿vale? Algo también peculiar en Richard es que solía cambiar de arma muy habitualmente, ¿vale? En la mayoría de casos de asesinos seriales les gusta a la mayoría de ellos siempre asesinar de la misma manera, estrangulamiento, a cuchilladas, a golpes, lo que sea, ¿no? En el caso de Richard Ramírez, pues le daba igual, iba cambiando de modus operandi. Como he comentado, esto también dificultaba el trabajo de la policía muchísimo, ¿no? El tercero de los asesinatos fue también en marzo de 1985, en el 500 de Alhambra Road, donde asesinó a Chai Lian Yu, de 30 años, también con disparo de bala. El cuarto asesinato fue también en marzo del 85, fue en la zona de West Whitehaller, donde asesinó al matrimonio Vincent y Maxine Zazarra, de 64 y 44 años. El marido Vincent murió de disparo de bala y la mujer Maxine fue violada y apuñalada. Hay que decir que cuando Richard Ramírez solía entrar en algún domicilio, en caso de que allí viviera una pareja, siempre lo primero que hacía era matar al hombre para después ya poder violar tranquilamente a la mujer y después ya matar a la mujer, ¿no? Siempre solía hacer lo mismo en estos casos. El siguiente de los crímenes fue en abril de 1985, cerca del Monterey Park, donde asesinó a William Doy, de 66 años, también con un disparo de bala, y violó a su mujer, pero la dejó con vida.
El siguiente fue en junio de 1986, en la zona de Monrovia, donde asesinó a Mabel Bell, de 83 años, a golpes con un arma blanca. Se piensa que pudo ser con un martillo, ¿vale? Es en esta zona de Monrovia, la ciudad de Los Ángeles también. Y el séptimo asesinato fue en junio también del 86, en la zona de Arcadia, esta zona de aquí, donde mató a Patty Higgins, de 31 años, la cual fue degollada. Entonces, bueno, como podemos ver, un asesino en serie muy completo, podemos decirlo así, que combinaba algunos actos organizados con otros desorganizados. En algunos lugares dejaba muchísimas pistas, en otros parecía un fantasma que no dejaba ninguna huella. Y todo esto hizo que la policía pues tuviera muchos problemas, ¿no? para dar con él. Algo curioso que también he encontrado es que Los Ángeles no fue la única ciudad donde actuó este hombre. También cometió algún asesinato en San Francisco, a 500 kilómetros al norte de Los Ángeles. Os podéis imaginar cuando la policía se encuentra en San Francisco también un caso donde ha actuado Richard Ramírez. En este caso lo sabían pues por los pentagramas que había dibujado en las paredes. De hecho, bueno, Richard Ramírez era un hombre muy alto, estaba cerca del 1,90 m, utilizaba zapatillas de una talla muy muy grande y encontraron también la huella de las mismas zapatillas que habían encontrado en Los Ángeles en este asesinato que hizo en San Francisco, ¿no? Entonces vemos que es un asesino que también tenía la capacidad de moverse entre diferentes ciudades. Y bueno, para terminar con el vídeo, vamos a hablar un poco de su captura y del juicio que se hizo posteriormente. Aquí tenéis un retrato robot que se hizo con las declaraciones de una de sus víctimas. Como podréis comprobar, pues este retrato robot en concreto no se parece mucho a Richard Ramírez, pero ya os digo que este retrato robot pues es oficial, es una de las imágenes que se dio en la época, ¿no? de Richard. Bien, hay que decir que Richard fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque. Y bueno, cuando la última víctima notó que Richard Ramírez ya abandonaba el domicilio, se asomó a la ventana y vio cómo Richard se montaba en una furgoneta Toyota naranja. Además de esto, había también un vecino por la zona que vio también la furgoneta de Richard, la cual le pareció muy sospechosa y anotó el número de matrícula. Con estos datos, la policía a las pocas horas encontró esta furgoneta y con las huellas dactilares que encontraron en el vehículo, dieron con la ficha policial de Richard Ramírez. Como podréis entender, a las horas, la ciudad de Los Ángeles se llenó de pósters con la fotografía original de Richard Ramírez y en muy pocas horas un par de vecinos identificaron a Richard y comenzaron a perseguirle. Hubo más gente que también le identificó y fueron muchas personas las que estuvieron persiguiendo a Richard Ramírez, le estuvieron golpeando hasta que finalmente lo consiguieron reducir y comenzaron a lincharle. De hecho, Richard Ramírez estuvo cerca de morir y si no llega a ser por la actuación policial, probablemente hubiera muerto linchado por los vecinos de la zona, ¿no? Algo también muy curioso y muy interesante es que a medida que se iban celebrando los juicios, que realmente fue un juicio muy largo que duró varios meses, Richard se dio cuenta de que había muchas mujeres que iban al juicio, todas vestidas completamente de negro, las cuales simplemente iban ahí para cruzar alguna mirada con Richard. Yo entiendo que obviamente tendrían que ser también mujeres trastornadas, pero como digo, eran mujeres que estaban interesadas en conocer a Richard Ramírez.
Debido a esto y debido a que se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una figura muy mediática, como podréis entender en la época de los 80 en Los Ángeles, pues Richard se hizo una operación de dientes, comenzó a aparecer en los juicios vestido de traje, de etiqueta, solía también llevar unas gafas oscuras y todo esto lo hacía para atraer aún más a tantas mujeres, como digo, que iban a los juicios que se estaban celebrando, ¿no? De hecho, algo muy curioso es que en el año 1996 Richard se casó con Doreen Lioy, la mujer que veis en la fotografía. Creo recordar que era ilustradora y bueno, ya os digo, recibió muchísimas visitas a la cárcel, muchísimas cartas de mujeres. Algo curioso y que me llama la atención es que muchos asesinos seriales, una vez ya están entre rejas, pues suelen recibir muchísimas visitas y muchísimas cartas de mujeres que al parecer pues están enamoradas de ellos, ¿no? Como pueden ser el caso de Charles Manson o Ted Bundy también. Y en este caso, como digo, Richard, pues no fue una excepción, ¿no? Como he comentado al principio, Richard falleció en el año 2013 mientras esperaba ser ejecutado y falleció por problemas de salud, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. A mí la verdad que según me he ido adentrando un poco en el caso de este hombre, pues me ha parecido muy interesante todo lo que he leído de él. Os voy a dejar para terminar con el vídeo una pequeña entrevista que se le hizo a Richard Ramírez ya en la cárcel. Os voy a dejar un pequeño trozo, os dejaré también el enlace al vídeo completo en la descripción del vídeo, por si tenéis interés de ver la entrevista completa. Y más que nada para que, bueno, aparte de que para que le veáis en persona, para que veáis también pues las cosas que dice y cómo se expresa, ¿no? Obviamente era un hombre completamente trastornado. Él mismo, bueno, decía que era satanista y poco más. Espero que os haya parecido muy interesante el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Who are you? Just a guy. Just a guy. I have friends. That is all I care to say, really. They are open-minded people.